Hoy día vamos a empezar un tema que es conocido por el tema que uno cuando quiere crear, en este caso, un reporte, necesita tener tablas que estén relacionadas, ¿cierto? Pero a veces uno puede cometer un error cuando, por ejemplo, encuentra tablas que no tienen nada en común, pero sí tienen relación por el sentido que tienen, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, voy a tener la tabla de repente de empleados con asistencias, de repente hay campos que no concuerdan, pero de alguna forma sí deben concordar porque las asistencias son de los empleados y deberíamos construir de repente columnas o campos calculados para poder hacer esa relación. A veces tenemos los campos también adecuados, pero no se puede relacionar porque obviamente no lo permite la herramienta ya que no tiene cardinalidad. Entonces, todos esos temas chiquitos que vamos a ver hoy día, te lo voy a explicar detalladamente en esta hora, ¿sí? Espero que sea de provecho y bueno, si es que no me conoces, soy Salomón Cance, la presente persona es quien te va a capacitar en Power BI. Bueno, empezamos entonces. Miren, en la primera diapositiva que tenemos que tener en cuenta para una explicación básica, tenemos por ejemplo dos cosas principales que tenemos que tener en cuenta por una relación, ¿no? Vamos a llamarlo relaciones perfectas, ¿ok? Las relaciones perfectas son aquellas que por omisión se activan de forma automática, pero además consideran mucho contenido dentro de esta relación. ¿Cómo es esto? Mira. Para que tú tengas una relación perfecta, tú tienes que tener a lo que técnicamente se llama una tabla de dimensiones y una tabla de hechos. ¿Ok? Es importante eso. ¿A qué se refiere con tabla de dimensiones y tabla de hechos? Una tabla de dimensiones vendría a ser una tabla que tenga registros únicos. Una que comúnmente se llama tabla catálogo, por si acaso. ¿Ok? En mis tiempos, por ejemplo, en mis tiempos se llamaban tablas maestras, ¿no? Cuando yo inicié esto en el año 80, hablaban de esa forma porque así lo llamaban en ese tiempo. Entonces esas tablas maestras serían esas tablas que tienen registros únicos, donde está la data principal para poder después hacer las transacciones, los detalles, los eventos. Podemos citar, por ejemplo, algunas para poder hacer una referencia rápida. Por ejemplo, ¿no? Si tú estás trabajando con varios proyectos, cada proyecto tiene una codificación, ¿no? Y obviamente cada proyecto tiene un nombre. Entonces posiblemente tú tengas una tabla de puros proyectos codificados, donde guardas de repente la fecha de inicio, la fecha de repente supuestamente que van a terminar y quién está encargado de la obra y todo aquello, ¿no? Pero es un registro que está mencionado como único, ¿no? Pero ¿qué pasa luego? Cuando tú vas a trabajar en el proyecto, tienes varios eventos, como por ejemplo, quiénes están asignados en este proyecto, qué tareas tengo para ese proyecto. Entonces, se supone que la codificación o el título del proyecto se va a repetir varias veces para cada registro que se ingrese, ¿no? Por ejemplo, si yo contrato a 1000 personas para este proyecto, a 1000 talentos para este proyecto, se supone que lo asigna a un proyecto, tiene que estar cada persona codificada, ¿no? Con el número de proyecto al cual pertenece. Esa sería una tabla, por ejemplo, de hechos. La tabla de hechos vendría a ser aquella tabla donde tú registras las transacciones, los eventos, los detalles. Ahora, si pasamos, por ejemplo, a un tema comercial, vamos a imaginar las facturas, ¿no? De repente tú tienes una tabla de clientes, donde está el RUC del cliente, el nombre del cliente o el DNI, o de repente en este caso su código de cliente con su nombre, su razón social, de dónde procede y todas aquellas cosas. Entonces tienes una tabla inmensa de puros clientes que están codificados de manera única. Eso para mí sería una tabla maestra, que técnicamente acá se llama tabla de dimensiones. ¿Ok? Entonces esa tabla de dimensiones, que sería la tabla maestra o la tabla catálogo, ¿ok? Tiene registros únicos, una fila o un registro por cada cliente, codificado, ¿no? Ya sea por su registro único de contribuyente o de repente por un código que la empresa le ha dado. Ahora, esa sería la tabla catálogo de dimensiones. ¿Qué podría ir con clientes? Por ejemplo, la facturación. Un cliente puede comprar varias veces, ¿cierto? Entonces puede tener en su relación varias facturas. Entonces, esa tabla donde guarda las facturas que se le emitió al cliente o las boletas o los recibos, vendría a ser una tabla de hechos, una tabla de detalles, una tabla que registra todos los eventos que van ocurriendo con ese cliente. ¿Ok? Entonces, una tabla de hechos, normalmente conocida como una tabla de detalles o transacciones, justamente puede tener datos repetidos de un dato que tienes en la tabla de dimensiones. ¿Ok? Entonces, acá hay un clásico, por si acaso. Una tabla de productos con una tabla de ventas. ¿Ok?
Por ejemplo, ¿no? En la parte de la imagen, yo puedo ver, por ejemplo, que están relacionados dos campos. Pero ¿qué campos están relacionados? Si tú visualizas las dos tablas, va a haber un campo en común. ¿Ok? Tengo acá el campo ID producto, que se está relacionando con un campo ID producto. No importa, por si acaso, en dónde se ubique la línea, por si acaso. Porque la línea te va a indicar básicamente que esas dos tablas están relacionadas. Pero de entrada te dice cuál es la tabla de dimensiones y cuál es la tabla de hechos. Recuerda que la tabla de dimensiones tiene datos únicos o son registros únicos, ¿ok? Y la tabla de hechos son aquellas que tienen datos repetidos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de ventas, un código de producto se puede repetir varias veces. ¿Por qué? Porque obviamente se puede vender muchas veces bajo ese código de producto. Y ese código de producto obviamente se le puede vender a muchos clientes, ¿ok? Entonces, en la tabla de ventas yo tendría códigos repetidos, ¿ok? En cambio, en la tabla de productos yo tendría un código para cada producto. Y Power BI, cuando genera en este caso esa estructura y esa relación, lo genera de forma automática, asumiendo en este caso de que hay una tabla que tiene datos únicos y una tabla que tiene datos repetidos. Ese número 1 lo coloca de forma automática, asumiendo que la tabla que está a la derecha en este caso es una tabla de dimensiones, la de la derecha. Y la tabla que está a la izquierda es la tabla de hechos, la que tiene el asterisco. El asterisco significa muchos o varios. Y el número 1 indica que es único, ¿ok? Entonces, de forma automática, cuando uno hace una relación dentro de Power BI detecta y automáticamente te coloca esos valores, ¿no? Indicándote cuál es la tabla de hechos y cuál es la tabla de dimensiones. En este escenario, la tabla de productos sería la tabla de dimensiones y la tabla de ventas 2020 sería la tabla de hechos, ¿ya? Ahora, yo puedo relacionar las tablas por un campo que tengan el mismo nombre o no. ¿A qué me refiero, no? De repente ID producto no tenía el mismo nombre que tiene acá la tabla de productos. Vamos a imaginar que ID producto se llamaba, por ejemplo, código, ¿no? Y acá se llama ID producto. Bueno, en ese escenario no habría problemas, por si acaso, porque el título no importa, o el nombre del campo no importa, o el nombre del atributo, como quieres llamarlo. Lo que importa es el contenido, ¿ok? Si un campo es de tipo texto, el otro tiene que ser de tipo texto. Si uno es numérico, tiene que ser el otro numérico. Si uno es de fecha, el otro tiene que ser de fecha. Entonces tiene que haber lo que se llama en este caso una situación de semejanza, o en este caso deben ser congruentes, ¿no? Ahora, los dos pueden ser de tipo texto, los dos pueden tener el mismo nombre, pero de repente tienen otros datos distintos. Por eso que acá menciono dentro de que una relación perfecta, de que los campos relacionados deben tener el mismo tipo y valores congruentes, ¿no? ¿Me entiendes la idea, no? Los dos pueden tener el mismo nombre de campo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos. Los dos son de tipo texto, pero el contenido es distinto. Entonces ahí no podría haber relación. Por más que los nombres de los campos sean iguales, ¿ok? Todo tiene que ir en este caso a la par, ¿ok? Entonces acá te mencioné algo teórico nada más para que puedas tomarlo en cuenta, en el cual dice que una tabla de dimensiones tiene que tener datos únicos, no por el campo que se va a relacionar. Y la tabla de hechos puede tener datos repetidos por el campo que se va a relacionar. Estamos hablando de los campos por el cual se van a relacionar. En Power BI, por si acaso, se pueden relacionar dos tablas de un campo a otro campo. Si quiero relacionar dos a la vez, tres a la vez, no se puede. Visualmente sí vas a poder ver las líneas, pero si yo relaciono tres campos, por ejemplo, hay uno solamente que funciona. Los demás quedan inactivos, por más que veas la línea que corre. Así que siempre indico, ¿no?, que cuando lo hagas en Power BI, tienes que en este caso tener un campo relacionado. Si son 3 campos o 4 campos o 5 campos por el cual se tiene que relacionar, tienes que unirlos en una columna nueva en ambas tablas y luego relacionarlos. Eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Ahora, hay otra cosa que te quiero explicar. Para poder crear relaciones automáticas, porque Power BI hace relaciones automáticas. Cuando por ejemplo uno inserta una tabla, inserta la otra, si hay un campo en común, de forma automática Power BI los relaciona, ¿ok?
Esa es una ventaja, por si acaso, porque no tienes que estar pensando cuál es el campo por el cual se va a relacionar. Claro que las relaciones que genera Power BI interpreta tres cosas, ¿no? Cuando son automáticas, por si acaso, que el nombre del campo tiene que ser igual en ambas tablas. Segundo, que el tipo de datos tiene que ser igual también. Y los valores tienen que ser congruentes. Eso es lo que el Power BI detecta para que haga una relación automática. Entonces, esas relaciones automáticas se deben a estas opciones que están activas. Una que dice importar relaciones de orígenes de datos de la primera carga, que quiere decir que cuando tú vas a obtener datos de una base de datos relacional, esa base de datos relacional puede ser que ya tenga relaciones. Entonces, va a tomar esas relaciones que ya están hechas en el origen y va a colocarlas dentro de tu Power BI. O sea, respetaría esas relaciones por si acaso, siempre y cuando estén hechos por un solo campo, ¿no? Por otra parte, puede ser que tú cargues tablas nuevas y en el momento que la cargues, ¿no? Automáticamente busca una tabla que sea coherente y automáticamente las relaciona. Estas opciones, por si acaso que están acá, por omisión vienen activas, pero si las desactivas, esa automatización no lo va a hacer. Posiblemente sea tu necesidad, en el cual tú dices, yo no quiero que se active cada vez que en este caso conecto las tablas. Entonces tienes que entrar a las opciones de Power BI y desactivarlas. Recuerda que esta opción está en la sección de carga de datos, acá, en este lugar, ¿no? Y luego en este lugar tú lo que tienes que hacer es configurar estas dos opciones que están en este lugar, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo yo haría para llegar a ese punto, ¿no? Acuérdate que para entrar a las opciones de Power BI, tú tendrías que hacer esto, mira. Vamos a ubicarte rápidamente. Dentro de Power BI, en la opción archivo, vas a elegir opciones y configuración. Al elegir opciones y configuración, vas a elegir otra vez opciones y te va a salir esa caja de diálogo que tú estás viendo en la PPT. ¿Ok? ¿Y qué opción vas a elegir? Carga de datos. Y justamente estas dos opciones tienen que estar activas para que detecte las relaciones que ya vienen en la fuente y otra que detecte cuando tú cargas una nueva tabla. Porque puede ser que tú cargues una tabla de SQL al principio y luego cargues una tabla de Excel, por ejemplo, ¿no? Y cuando cargues la tabla de Excel, va a detectar si es que ambas tablas tienen algo en común y las relaciona si fuese así, ¿no? Ahora, obviamente, acá dice en la carga, ¿no? Porque supuestamente no viene de una data relacional, sino viene de diferentes modelos. Ya. Entonces, el Richard me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las tablas de hechos y dimensiones? Había comentado, Richard, de que la diferencia que existe entre una y otra es bien sencillo. La tabla de hechos comúnmente tiene datos repetidos por el campo que se relaciona. Y la tabla de dimensiones tiene datos únicos por el campo que va a ser relacionado. Entonces había mencionado, ¿no? Para que exista una relación perfecta tiene que haber una tabla de dimensiones y una tabla de hechos. Y había mencionado que la tabla de dimensiones pues, se le llama catálogo maestro principal. Y la tabla de hechos, que supuestamente debe tener datos repetidos por el campo que se va a relacionar, se llama también transacciones, tabla de transacciones, tabla de detalles o tabla de movimientos. ¿Ok? Esa diferencia vas a encontrar. Y había mencionado, por si acaso, de que para que exista en este caso una relación perfecta, ¿no? Tendría que existir un campo en común, ¿ok? Y ese campo en común es el que se menciona como catálogo o de dimensiones o de hechos. Recuerda que en este caso, esta relación que está acá también te indica cuál es la tabla de hechos y cuál es la tabla de dimensiones. La que lleva el 1 es la de dimensiones. Entonces, este campo por el cual se está relacionando quiere decir que tiene datos únicos. Y la tabla de hechos que tiene el asterisco, que en este caso es código de producto, es la tabla que tiene códigos repetidos. ¿Ok? Hay que recordar de que si tú vienes de una base de datos relacional, ¿ok? Por ejemplo, una base de datos relacional, por si acaso, llámese SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, DB2, bueno, hay varios por si acaso. Una base de datos relacional puede tener relaciones ya creadas. Y acuérdate un detalle. Por ejemplo, en SQL tú puedes relacionar 3 campos a la vez. Pero en Power BI no. ¿Eso qué quiere decir? Que en Power BI cuando lleguen,
solamente va a permitir una, ¿ok? Y tienes que acá configurarlo para que esa relación se pueda dar. No quiere decir que no se puede realizar. Sí se puede uniendo los tres campos, por ejemplo, en una sola columna, en ambas tablas. Y cuando los tres campos están concatenados, recién los relacionas. Esa es la solución, por si acaso, ¿no? En el caso del SQL, muchas veces tiene relaciones a más de una variable, ¿no? Entonces, hay que unificar el campo relación, lo podemos hacer en el mismo Power BI. Claro que sí, mi estimado. No tendrías que pedirle nada a TI para que te haga esa unión. Te olvidas de ellos y dentro, en este caso de Power BI, podrías unir esas tres columnas o cuatro para poder relacionarlas, ¿ok? Hay que recordar un detalle importante. Cuando tú conectas las tablas de otros proveedores, ¿ya? Sea por ejemplo Oracle, MySQL, SQL, el documento de Excel, el documento TXT, cuando todas llegan a Power BI, todas son iguales, ¿ok? Cuando ya se conectan y están las tablas en Power BI, todas son iguales. Es decir, no porque venga SQL lo voy a tratar distinto que un Excel. No, acá son tablas nomás. Y como son tablas, se pueden relacionar. Y puedes crearle columnas nuevas, si que fuese necesario, ¿no? ¿Ok? Ahora, acá te había explicado de que en esta parte de relaciones, para que las relaciones, por si acaso, puedan activarse de forma automática, tienen que estar activas estas dos opciones, ¿no? Acá te había comentado para que respete las relaciones de las bases de datos relacionales, que las migre, y te había dicho un detalle, ¿no? Mientras que sea de un campo, ¿ok? La va a respetar. Si son 3 o 4, no. Acá tendrías que crearle en Power BI. Y la otra, la segunda opción, es para que cuando tú cargues una data nueva, de repente de un TXT, esa tabla de TXT que queda acá en el modelo de Power BI, busque entre todas las tablas que ya están conectadas con cuál se pueda relacionar de forma automática. Obviamente no lo va a hacer cuando los nombres de los campos son distintos, ¿no? Entonces ahí tendría que tener una relación manual. Te voy a enseñar a hacer eso hoy día, por si acaso. Luego, voy a explicar esta teoría. Es importante, por si acaso, porque si pasamos a la práctica, como que no vas a entender mucho este concepto, ¿ya? Existen 4 tipos de relaciones, por si acaso. Una que es de varios a uno. Recuerda que el asterisco para mis varios y 1 es la que tiene datos únicos, ¿ok? Entonces yo colocaba arriba el asterisco y abajo el 1. El asterisco, ¿qué vendría a ser? ¿Tabla de dimensiones o tabla de hechos? El asterisco representa una tabla de hechos, acuérdate eso. Y el 1, por ende, representa la tabla de dimensiones, conocida como catálogo, principal o maestra, ¿ok? Bueno, entonces acá, por ejemplo, te está indicando que para que exista una relación puede ser de muchos a uno, de uno a uno, quiere decir de tal a catálogo, ¿no? O de tal a dimensión a tal dimensión. Esta sería de tal a hechos a tabla de catálogo o de dimensiones. Esta de tabla de dimensiones a tabla de hechos. Y también acepta, por si acaso. Acá acepta de muchos a muchos. Esa no sería una relación perfecta. Una relación perfecta sería como la que está acá. Yo la menciono así, por si acaso. Vamos a ponerla así en rojo, ¿ya? Y esta que está acá serían relaciones perfectas, ¿ok? Vamos a ponerlas así para que más o menos me entiendas. De uno a uno podría ser que sea perfecta, pero no tendría sentido. Si es de uno a uno, mejor es juntar los datos, ¿no? Porque cada uno tiene una fila. Mejor lo junto a nivel horizontal, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo una tabla que es de uno a uno, yo con una instrucción de DAX la junto y creo una nueva tabla, sin utilizar por si acaso el Power Query, por si acaso, porque las DAX son más rápidas que el Power Query. Hace la relación de datos más rápida, la lectura es más rápida también. Y bueno, ese concepto lo explico cuando se ve el curso de programación DAX, que justamente hay funciones de tablas, y le explico más al detalle el por qué utilizarlos de esa forma, ¿no? Pero ojo, también pueden existir tablas de uno a uno, ¿no? Ahora, la que sí no es perfecta y la que no debería existir es esta. El asterisco asterisco, quiere decir de muchos a muchos. Obviamente Power BI sí permite esta relación. Pero recuerda un detalle.
Cuando un dato lo busca en una tabla que tiene valores repetidos, entonces no va a haber cardinalidad. ¿Por qué? Porque no va a poder reconocer todos, solamente reconoce el primer registro. Algo parecido a como lo que sucede con el famoso buscar B. Buscar B, por ejemplo, cuando tú buscas un dato en una tabla y ese dato que está buscando sí existe, pero está repetido, ¿qué es lo que pasa? ¿Te toma todos o te toma uno o sale un error? ¿Qué es lo que pasa? Toma el primer valor y eso es lo que va a suceder. Entonces, si va a trabajar así, va a haber data que está perdida, data que no va a tomar. Y obviamente cuando hagas tus reportes, va a salir data incoherente. ¿Ok? Aunque de repente así lo quieres. ¿Por qué podría ser así? Una vez me sucedió un caso, ¿ya? Cuando estaba haciendo hace años una reportería para Citibank, ellos juntaban todas las transacciones que habían para los clientes. Pero lo juntabas todo en una tabla. ¿Y qué es lo que hacía? Ellos solamente reconocían la última transacción o el último movimiento que había hecho ese cliente. Pero existía un histórico. Entonces lo que ellos querían es justamente buscar ese cliente, cuál fue su último movimiento. Pero en esa tabla había muchos movimientos de ese mismo cliente. Así que su código se repetía. Entonces es una suerte de que la tabla de movimientos se ordene por dos campos. Por el código del cliente, que es el número de identificación, que en este caso es un número grandote, con la fecha de movimiento, pero lo ordené de forma descendente la fecha, ¿no? Entonces yo ya sabía que si había un orden de códigos, cada código venía con su fecha máxima en el primer registro, porque estaba ordenado así. Y cuando hacía la búsqueda de muchos a muchos, tomaba el primer registro. Y el primer registro lo acomodé, ¿no? Para que siempre tome el último movimiento, que era el de la última fecha y de la última hora, ¿no? Entonces, eso sí me funcionó. Pero ese caso fue atípico, por si acaso. No es que obviamente ha tomado todas las transacciones. Si me pidieran a mí calcular la cantidad de transacciones, ya con esa relación yo no lo podría realizar. Tendría que hacer con otra, ¿ok? Entonces, eso se puede hacer. Entonces acá, para que podamos quedar claro en esta parte de las relaciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá un ejemplo básico, ¿no? Si entiendes esta parte teórica, las relaciones que vamos a hacer ya van a ser más sencillas. Así que vamos a ganar tiempo con esto. Mira. Primero, tú tienes acá dos tablas. Ya sabes cuál es en este caso la tabla que tiene muchos datos repetidos y la que tiene datos únicos. Entonces, esta segunda tabla que está en la parte inferior vendría a ser mi tabla maestra o mi tabla principal o mi tabla catálogo. De dimensiones, a eso me refiero. Te vas a dar cuenta, por si acaso, de que el código del producto nunca se repite. Si gusta chequearlo porque son pocos, ¿no? Te vas a dar cuenta que ni uno se repite. Están correlativos todavía, por si acaso. Ni uno. Pero en la tabla de arriba, el código de producto se repite dos veces. ¿Ok? Según lo que veo, están dos veces. Quiere decir que ese producto se vendió el 1 de enero y también se vendió el 13 de enero. Por tal monto, ¿no? Que fue menos de medio millón y el otro de 116.000. Básicamente hay dos registros. Entonces yo podría decir acá que la tabla de arriba es una tabla, obviamente, que es la tabla de hechos y la acá de dimensiones. Por tal motivo podría ser de muchos a uno, ¿no? O de uno a muchos, que es lo mismo en realidad, solamente que está escrito de forma distinta, ¿no? Y va a depender cómo está mapeada la relación, ¿no? Si la relación va de acá a acá o de acá a acá, ¿ok? Eso va a depender mucho cómo estén estructurados visualmente y con el triángulo que tiene la relación, ¿ok? Entonces, ahora, tenemos tablas que son atípicas. Atípicas quiere decir que, por ejemplo, no encuentro un campo en común. A ver, por ejemplo, ¿no? Si nosotros acá revisamos estas dos tablas, para ti, ¿cuál sería la tabla de hechos y cuál sería la tabla catálogo? O la tabla de dimensiones. O no se puede hacer nada. Ahora, te comento que la tabla que está arriba es la tabla de ventas. Y la que está abajo, por si acaso, es la tabla objetivo. ¿Ok? Visualmente, tal vez no se podría, ¿no? Tal vez, no quiere decir que no se puede, ¿ya? Pero mira, yo acá tengo el año y acá tengo el mes, ¿ok? El año y el mes. Acá, por ejemplo, este año se repite. Yo puedo tomar de acá el año de la fecha de venta.
con una fórmula yo puedo extraer el año de la fecha de venta y también tomar este año que ya está independiente y relacionarlos. Quiere decir que las dos tablas sí se pueden relacionar por el año, ¿ok? Pero resulta que en ambas tablas el año se va a repetir, ¿ok? Y acá tendría que existir una relación de muchos a muchos, que en este escenario no me conviene, por si acaso, ¿ya? Recuerda, yo podría crear en la tabla que está en la parte superior, que es la tabla de ventas, por si acaso. En esta tabla de ventas yo podría crear una columna más que extraiga el año de la fecha de venta y luego ese año relacionarlo con esta columna de año que está acá, ¿ok? Se puede hacer eso, ¿no? Pero resulta que esta relación sería de muchos a muchos y no me daría un dato exacto, como te comenté hace un rato, ¿no? Entonces esa relación es una relación que no tiene cardinalidad, es una relación imperfecta. Tú sabes, ¿no? Hasta en la vida real, de muchos a muchos no funciona, ¿no? Acá es lo mismo, por si acaso. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo extraigo el mes de la fecha de venta? Entonces yo puedo extraer el año y también de repente puedo extraer el mes. Entonces yo creo acá dos columnas posiblemente, ¿no? Vamos a imaginar que son dos columnas. Una que me extraiga el año y otra que me extraiga el mes. Ya tengo dos columnas de año y mes arriba, por ejemplo, ¿no? Y también lo puedo relacionar con estos dos campos que están acá, ¿ok? Entonces tengo el año y mes. Si los junto, los puedo relacionar. Acuérdate que los tenía que juntar para poder relacionarlos, ¿no? Y tendría menos probabilidad de repetición. Pero lamentablemente, si yo acá junto el año y el mes, se va a repetir, ¿no? Se repite 2020, por ejemplo, acá enero, se repite 2020 enero. Al repetirse, ya no serían datos únicos, ¿ok? Y eso también daría a pensar de que tenía que ser de muchos a muchos, ¿ok? Y como ella es su compañero, Belén Domínguez me está indicando que debemos crear un campo en común y crear una tabla intermedia. Perfecto, Belén. Tenemos que crear una tabla intermedia para que esa tabla intermedia tenga datos únicos, ¿ok? Y esos datos únicos te van a permitir en este caso hacer una relación, que es decir, que las dos tablas que tienen muchos datos, le creo una tabla intermedia con datos únicos y las dos se relacionarían con la tabla intermedia. Ahora, esa tabla intermedia tú la puedes crear de forma automática, sin necesidad, en este caso, de que la generes manualmente, ¿ok? Se puede hacer eso. Y se puede hacer con Power Query y se pueden hacer con DAX, ¿no? En el caso de que sean DAX, fórmulas de AX, en realidad pesa menos, es más rápido y se resuelve en memoria, ¿no? En cambio, en Power Query te crea datos, te duplica y son estáticas. Eso es lo malo, son estáticas. Si hay un registro nuevo, tienes que refrescarlo, ¿no? Por eso que las DAX dentro de Power BI son las princesas, por si acaso. Porque si tú no manejas DAX, es como decir que tú has aprendido el 50% de Power BI. Y estás perdiendo muchas oportunidades para hacer casos imposibles, ¿no? Yo con la DAX he resuelto muchas cosas, por si acaso, ¿ya? Bueno, va a haber capítulos de eso más adelante, porque eso va a pedido de los clientes, ¿no? Me van pidiendo qué cosa quieres que enseñe. Yo armo una pequeña clase, chiquitita nada más, porque cuando se lleva un curso se lleva más extenso, ¿no? Más detallado, más explicado y obviamente practicado más, ¿no? Yo con esta clase quiero dejarte este conocimiento. Ya, ahora que ya sabes más o menos el concepto, ¿no? Ahora sí pasamos a la parte práctica, ¿te parece? Para que podamos en este caso diferenciar estos detalles, ¿ya? Acá recuerda que la solución es crear una tabla intermedia. ¿Estamos? Ahora, podría hasta crear una columna más para de repente ya no crear la tabla intermedia. Y también podría solucionarlo de esa forma. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a tener dos casos. El caso de una relación estándar, sin problemas, que de detección automática. Y otra que tengo el problema de que no puedo relacionarlos porque no hay un campo en común, pero sí tienen relación, ¿ok? Y para esto tú ya tienes el archivo ya preparado para que podamos en este caso hacer el ejercicio, ¿ok? Con estas tablas vamos a hacer el ejercicio. A ver, miren, por ejemplo, yo tengo acá tres botones, ¿no? El botón de informes, el botón de datos y el botón de modelo. Estamos en el botón de modelo por si acaso, así que si no estuvieras ahí, vas a ubicarte en el botón de modelo, ¿ok? Y en ese botón de modelo, primero voy a tener que relacionar dos tablas, la que se encuentra acá
y la que se encuentra acá. Acá está sencillo por si acaso, porque hay un campo en común, ID producto con ID producto. Creo que en este escenario supuestamente no tendría problemas, ¿ya? Pero hay un detalle importante, de que puede ser que los dos tengan el mismo nombre, ¿ok? Y los dos tengan datos repetidos. No lo sé. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta dentro de Power BI si una tabla tiene datos repetidos o no tiene datos repetidos? Porque si son repetidos, por ese campo que quiero relacionarlos, es una tabla de hechos. Si tiene datos únicos, por el campo que quiero relacionarlos, es una tabla de dimensiones. ¿Ok? ¿Y cómo yo podría saber eso, no? Antes de relacionarlos, porque de repente digo, lo relaciono y no me funciona. Y tú dices, pero ¿por qué no me funciona? Si el profesor me dijo, tiene el mismo nombre, tiene el mismo tipo, tiene los mismos valores, y no lo relaciona. Porque recuerda que de repente no se van a relacionar, te van a salir errores. ¿Por qué? Porque en ambos datos los valores están repetidos. Y te advierte, por si acaso, de que esa relación no tiene cardinalidad. Voy a verificar cómo puedo conocer si los datos o no tienen repetidos. Mira, van a ir al botón que se llama datos, este botón datos, ¿ok? Primero vamos a la tabla de productos. Acá a la derecha vas a elegir la tabla productos, ¿ok? Bueno, acá son pocos en realidad, es fácil detectar si son únicos o no, pero observa una cosa. Tú puedes tener de repente, qué sé yo, unos 10.000 registros. Imaginemos, ¿ah? Para Power BI 10.000 registros es una cosquilla por si acaso. 20.000 también, 50.000, 100.000 son cosquillas. Cuando pasan del medio millón, sí ahí Power BI te está respetando, porque se hace un poco lento. Pero mira, te explico, mira. ¿Cómo detectas en una columna si tuvieras muchos registros, si tiene datos repetidos o no? Solamente te ubicas en la columna. Haces un clic en la columna, ya sea en un dato o en la columna. Y en la parte inferior, en la barra de estados, te dice, esta tabla de productos tiene 25 filas. Y el código de producto tiene 25 valores distintos. Mira, si los valores distintivos o los valores distintos son iguales al número de filas que tiene la tabla, eso quiere decir que ese campo no tiene datos repetidos. Si los valores distintos fueran menores de la cantidad de filas que tiene la tabla de productos, entonces sí existen datos repetidos. Como por ejemplo la columna que está a la izquierda. Mira, por ejemplo, si hago un clic en la columna que está a la izquierda, por ejemplo acá te dice, la tabla de productos tiene 25 filas y tiene 3 valores distintos. Eso quiere decir que sí tiene datos repetidos. Voy a probar con la descripción. Hago un clic en descripción y me dice, la descripción tiene 25 valores distintos y esa cantidad o ese monto es igual a la cantidad de filas que tiene. Entonces no tiene ninguna descripción repetida. ¿Ok? Si vamos a la otra columna que es stock, dice que hay 20 valores distintivos. Da la casualidad que hay stocks que se repiten. Por tal motivo, esta columna tiene datos repetidos. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, cierto? Ya, ahora, de esa forma tú puedes descubrirlo rápido. ¿Ok? Entonces yo por anticipado digo, si me ubico en la columna productos y yo sé que tiene datos únicos, entonces la relación va a salir bien. No va a tener ningún problema, porque esta sería mi tabla. ¿Qué tabla sería esta? La tabla de dimensiones. Porque tiene datos únicos por el campo que se va a relacionar. ¿Ok? Ahora, si me voy a la otra tabla, a la tabla de ventas, ¿ok? Vamos a la tabla de ventas. Hago un clic en la tabla de ventas, ¿ok? Y yo verifico ese código. Voy a hacer un clic en el código de producto o en la columna de código de producto, pero de la tabla de ventas por si acaso. Y me dice que la tabla de ventas tiene 437 filas y los códigos que tenemos acá tiene 21 valores distintivos. 21 por si acaso. ¿Eso qué quiere decir? De que sí existen códigos repetidos. Por tal motivo, si voy a relacionar la tabla de productos con la de ventas por este campo, esta tabla sería la tabla de hechos y la otra sería la tabla de dimensiones. O sea que acá hay una relación perfecta. Automático por si acaso, ¿no? Porque acá hasta tiene el mismo título, si te puedes dar cuenta. Bueno, ahora voy a regresar a las relaciones. Y tú dices, si hay una relación perfecta, ¿por qué no lo ha hecho? Acuérdate una cosa. Había una opción que estaba marcada que decía cuando tú cargas la tabla o cuando obtienes los datos, obviamente la relación la detecta y la genera de forma automática. Pero resulta que acá ya lo tienes cargados.
Entonces tú dices, bueno, puede ser que yo tenga varias tablas y yo no quiero estar perdiendo el tiempo en estar viendo, por ejemplo, cuáles tengo que relacionar. Yo quiero que me relacione de forma automática aquellas que puedan relacionarse y aquellas que no se puedan relacionar, quiero hacerlo manual. ¿Ok? Mira cómo vas a hacer. Mira, elige el botón que se llama Administrar relaciones. Haz un clic sobre el botoncito que se llama Administrar relaciones. Este botón te voy a enseñar una forma como puedes hacerlo automáticamente. Haz un clic acá. No tengo ninguna relación por si acaso, ¿no? Como decir, están solteras las tablas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo detecto una relación automática, no? Lo hago así, mira. Hago un clic en este botoncito que dice Detección automática. Y va a revisar todo tu modelo. Imaginemos que tú tienes 10 tablas colocadas acá, ¿no? Y obviamente no ha generado una relación o algo pasó. O las borraste posiblemente. Y ahora quieres que la detecte de forma automática. Haz un clic en este botón. Al hacer un clic, está buscando y dice, en esas 3 tablas se encontró una relación. Voy a cerrarlo, voy a elegir cerrar, como si fuese que voy a aceptarlo, y automáticamente me salió la relación. Mira, ha relacionado la tabla de ventas por el campo ID producto y la tabla de productos con el campo ID producto. Ya lo hizo, ya está activa. Solamente dijo cerrar y automáticamente cuando lo cierro, te aparece la línea. Y esa línea, ¿no?, la ha generado después que las tablas estén colocadas. ¿Ok? Ya generó esa relación de forma automática. Si yo hubiera conectado recién la tabla de productos, entonces automáticamente saldría esta relación porque hubiera encontrado de forma automática esos campos que tienen el mismo título, que tienen el mismo tipo de datos y que sus valores son congruentes, ¿no? Que se asemejan para que se relacionen, ¿no? Alejandro me pregunta, por ejemplo, ¿hay políticas para generar campos en la base de datos? Por eso los campos deben ser estándar. Bueno, claro, obviamente podrías tener ciertas políticas para tu uso, ¿no? Pero en realidad para Power BI le vale. Lo que va a suceder es que Power BI te va a revisar esos campos. Si, por ejemplo, el ID producto hubiera tenido otro nombre, no hacía la relación. Ahora, claro, tú podrías decir, para que lo haga Power BI automáticamente, yo tendría que hacer lo siguiente: que los nombres sean iguales, que los tipos de datos sean iguales y obviamente que los valores sean coherentes. Entonces, ahí sí tú los preparas para que cuando tú los envíes, automáticamente se generan. Pero en la realidad no te va a suceder eso, porque puede ser que tenga una tabla de Excel, otra tabla de SQL, otra tabla de Oracle, cuyos nombres sean distintos. Entonces tú tienes que identificar cuáles son esos campos. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, los dos campos tienen diferentes nombres? Entonces ya tendrías que hacerlo manualmente. Mira, para esto voy a borrarlo para hacerlo manualmente, ¿ok? Voy a presionar el botón derecho del mouse, voy a eliminarlo. Lo elimino. Al eliminarlo, obviamente, yo si quisiera hacerlo manual, lo hago así. Puedo tomar este campo que está acá o el campo que está a la derecha en cualquiera de los dos lados y arrastrarlo uno al otro. Lo tomo y lo arrastro uno encima del otro, en cualquier sentido por si acaso, y lo suelto, ¿ya? Y automáticamente hace esa relación. Power BI de forma interna ya detectó cuál es la tabla que tiene datos únicos y cuál es la tabla que tiene datos repetidos. Y ha hecho una dirección hacia la izquierda, ¿no? No porque lo arrastré así, por si acaso. También he podido hacerlo de izquierda a derecha y te va a seguir lo mismo, mira. Voy a eliminarlo, voy a arrastrarlo ahora de izquierda a derecha y va a salir lo mismo. ¿Ok? Ahora, Power BI en esta ocasión te ayuda, porque realmente cuando uno hace una relación en un motor de base de datos relacional, el mover de izquierda a derecha es distinto que mover de derecha a izquierda, por si acaso, porque le das la dirección de la relación entre campos. Y entonces es cuando Power BI te ayuda en esa parte, ¿no? Recuerda que Power BI está orientado a usuarios que son analistas, no son DBAs, no son programadores, ¿no? Porque un programador, un DBA, una persona que ha trabajado años con base de datos relacionales, por si acaso, como Oracle, SQL, DB2, estas cosas que estoy explicando, estos ya lo saben, por si acaso. Pero de repente, si es la primera vez que lo ubican, me podrán preguntar, pero profe, ¿es igual a restarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Porque su mente está pensando como SQL o como Oracle. Acá es igual, porque Power BI dentro de su máquina o dentro de su proceso interno te detecta cuál es el catálogo y cuál es el hecho de forma automática y ¡plum!, te indica esta relación tiene que estar. Eso es lo que obviamente se utiliza. Obviamente lo puedo hacer de administrar relaciones sin necesidad de elegir detección automática. Yo lo puedo hacer manualmente, también por si acaso. ¿Ok? Bueno,
Hay muchas formas. Ahora, si tú quisieras comprobar si esto está bien, hasta puedes hacer doble clic en la línea cuando esté en amarillo, y te sale esta caja de diálogo, ¿no? Donde tú vas a poder definir si los datos son coherentes, ¿no? Por ejemplo, acá no te muestra toda la tabla, te muestran los 3 primeros registros de una tabla y los 3 primeros de la otra tabla. Y te sale acá la tabla que obviamente tú estás relacionando. Si te equivocas el orden, automáticamente Power BI lo corrige. ¿Por qué? Porque en la parte superior, ¿qué tabla tiene que ir? En la parte superior tiene que ir la tabla de hechos. Y en la parte inferior tiene que ser la tabla de dimensiones. ¿Ok? Ese es el orden. Arriba tabla de hechos, abajo tabla de dimensiones. Si te equivocas, Power BI lo corrige por ti, por si acaso. ¿Ya? Ahora Augusto me dice, profe, para relaciones en Access no pasa eso, ¿no? Se genera la flecha según mueves el mouse. Bueno, en el Access no. En el Access puedes hacer relaciones directamente en la sección de relaciones o también puedes hacer en la consulta, en la vista, ¿no? Como quieres llamarlo. Y obviamente tú le puedes dar la dirección, porque con doble clic le puedes indicar la dirección a donde quieras que vaya, ¿no? Como acá también, ¿no? Le puedes indicar, quiero que vaya, en este caso, de asterisco a 1 o de 1 a 1, le puedes cambiar la dirección. Y también puedes indicar que sea un filtro cruzado, que ambas sean direccionadas, ¿no? Y acá lo hace igual que en el Access, sino que acá tiene otro concepto, ¿no? En el Access hay restricciones, hay que sean iguales, ¿no? Hay varias cosas porque es una base de datos relacional. Esto por acá viene de tablas, en este caso posiblemente no proviene de una base de datos relacional. Pero es casi igual, por si acaso, mi estimado Augusto. Cuando editaba Access, bueno, a veces me piden para editar, le explico una diferencia importante, ¿no? Una relación en Access, ¿no? Es diferente que hacerle una relación de vistas o de consultas, ¿no? Y obviamente ahí tengo que explicarle lo que prevalece, ¿no? Y cómo hago para cambiarlo, ¿no? Hay también relaciones con restricciones, ¿no? Y relaciones estándares. Bueno, hay una teoría sobre eso, que es algo parecido al SQL también, pero el SQL lo tiene más profesional, ¿no? Bueno, me acuerdo de Access, es muy bueno, he hecho sistemas en Access, bastantes he hecho, en años anteriores, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora vamos a ver el problema. La tabla de ventas se tiene que relacionar con la tabla de objetivos, ¿ok? Vamos a moverlas así, para que podamos tenerla de esta forma, ¿ya? Ahora mira, yo te voy a decir por qué campos quiero relacionarlos, ¿ya? Para poder complicarlo todavía. Mira, voy a armar una llave, una aquí voy a armar, ¿ya? Quiero que la tabla de ventas con la de objetivo se pueda relacionar por 3 campos, no por 2, sino por 3. Quiero que sea por el campo, por ejemplo, línea, voy a poner sin acento por si acaso, más el año, más el mes. 3 campos, ¿eh? No 2, sino 3, ¿ok? Y yo sé que en este caso acá, venta 2020 no tiene el campo línea. En la fecha de venta tiene el año y tiene el mes. Eso es cierto, ¿ya? Pero no tiene línea. Objetivo sí tiene línea, tiene año y tiene mes. Tiene 3 campos. Ok, entonces estamos bien hasta ahí. Objetivo sí tiene 3. Los 3 campos. Entonces objetivo sí puede tener, yo puedo concatenar los campos y va a funcionar. Ahora, el problema está con ventas. Ventas, por si acaso, no tiene en este caso el campo línea, pero sí puedo rescatar de la fecha de venta el año y el mes. Ahora, acá hay una cosita importante. Cuando tú tienes tablas relacionadas, actúan como una sola, ¿no? Como una, o sea, como si fuese una tabla nomás. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tabla relacionada, tú puedes coger un campo de otra tabla y la otra tabla también puedes coger un campo de tu tabla. Eso puede realizarse por si acaso. Así que, como la tabla de ventas y la tabla de productos están relacionadas, yo podría tomar un campo de la tabla de productos, porque tiene una relación, ¿ok? Entonces, ahora me percato que en la tabla de productos hay un campo que se llama línea, ¿ok? Entonces acá ya está resuelto. Tengo la línea que puedo tomar de la tabla de productos porque está relacionada. Y de la fecha de venta extraigo el año y extraigo el mes. Y teniendo esos 3 campos, hago esta relación, ¿ok? En vez de generar una tabla intermedia. Si yo no tuviera la tabla productos, genero una tabla intermedia, ¿no? Y obviamente lo puedo hacer con DAX o con Query, que son 2 cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo haría para poder generar estas columnas calculadas? O en este caso, la columna que genere el campo por el cual lo voy a relacionar, ¿ok?
Primero empezamos por objetivo. Entonces, supongo que acá hay más de uno que conoce cómo ya concatenar los datos, ¿no? Entonces, dentro de Power BI, tengo que crear una columna en la tabla objetivo que concatene la línea y el año y el mes. Y en la tabla de ventas tengo que concatenar otra columna que también que concatene la línea, el año y el mes. Las tres columnas a la vez, por si acaso. ¿Ok? Entonces, vamos a la opción de datos. Y vamos acá a la tabla objetivo. ¿Ok? Y acá concatenas la línea, el año y el mes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo una nueva columna. No lo voy a hacer en Power Query, sino lo hago acá mismo en Power BI. Elijo nueva columna en Power BI Desktop, no en Query. Entonces he elegido, por si acaso, la opción que dice nueva columna, que se encuentra acá. Luego, en este lugar tú vas a digitar la fórmula, ¿ok? Le voy a colocar la fórmula. Voy a poner acá que se llame key. Y en la key tengo que concatenar la línea, ampersand, el guión, ampersand, el guión y el mes. Voy a hacerlo sin el guión. Voy a poner acá línea. Presiono tag por si acaso para los que no conocen. Ampersand, ahora coloco el año. Cuando coloco el año, no se puede colocar y no lo detecta, mejor dicho, porque tiene la ñ, tiene un carácter especial. Entonces voy a borrarlo y en su defecto coloco el nombre de la tabla. Esta tabla se llama TV objetivo, entonces pongo TV objetivo y coloco año. Luego pongo ampersand y coloco el mes. El mes no tiene caracteres especiales, así que elijo el mes presionando tabulación. Enter. Entonces ya generé la key. Le puedo poner un guión entre cada valor, es válido por si acaso, pero ahora lo he hecho de forma pegada, junta. No es obligatorio, mientras que no haya una combinación que se pueda repetir, no es problema. Entonces ahora sí ya tengo una key. Y quiero saber si esta key tiene datos repetidos. A ver, vamos a ver. Esta key dice que tiene 36 filas, ¿ok? Como registro, y tiene 36 valores distintivos. ¿Qué pasa cuando es igual? Cuando el número de valores distintos es igual que la cantidad de filas, es porque la columna tiene datos únicos. Y esta vendría a ser la tabla de dimensiones o la tabla que se podría llamar catálogo, ¿no? ¿Ok? Catálogo principal o maestra. Listo. Ahora vamos a la tabla de ventas, venta 2020. Y vamos a crear una nueva columna en la tabla 2020 que también puede ser que tenga el mismo nombre o no, por si acaso. Eso es indistinto. Pero voy a elegir acá nueva columna y para respetar la estructura que estoy llevando voy a colocarle el mismo nombre. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo le había indicado a ustedes de cuando tú quieres relacionar dos tablas, ¿no? Por más que hagas tres relaciones, solamente obedece a una. Así que es por eso que estoy concatenando los campos para que no crear por tres columnas esa relación, porque solamente va a obedecer a una. Y al final no va a funcionar como debe ser. Ahora, ya tengo la key. Abro paréntesis y ahí es donde te toma los campos de las tablas que están relacionadas. La única tabla que está relacionada con la tabla de ventas es la tabla de productos. Entonces acá me salen solamente los campos de la tabla de productos. Si a la tabla de ventas tuvieran varias tablas que estuvieran relacionadas, me salen todos los campos de todas las tablas. En este caso ahora voy a colocar línea. He tomado la línea de producto y cierro paréntesis. Siempre el relay necesita de que tú le coloques un campo de otra tabla que está relacionada. Lo abres y lo cierras. Listo, ahora le coloco ampersand. Ahora la pregunta es, ¿cómo tomo el año de la fecha de venta y el mes de la fecha de venta? ¿Cómo lo haría? Puede ser con la subfunción forma, claro que sí, mi estimado, ¿no? Y muy bien, Alex ya hizo una solución y estoy viendo que está bien. Alex ha hallado una solución. Voy a copiar la solución de Alex, aunque también hay otras formas. Con GR también puedo tomar el año de la fecha de venta y con Mon también puedo tomar el mes de la fecha de venta. También se puede por si acaso, ¿no? O también como dice Axel, me dice fecha de venta punto año. También es válido, ¿no? Hay varias formas, ¿no? No es que sea la única, ¿no? De repente de todas esas, Alex ha colocado formac, ¿no? Formac es como la función texto de Excel, por si acaso, si no la conocen. La función texto de Excel la conocen años, ¿no? En el Excel 97 me acuerdo que existía. Y la función texto de Excel la dicta en un curso de Excel básico, ¿no? Entonces, ese formato que tiene la función texto que es de Excel es la misma para forma. La misma, por si acaso, sino que acá se llama formac
y en el Excel se llama texto. A ver, voy a colocar forma. Abro paréntesis, pongo acá fecha de venta, coma, y entre comillas pongo los 4 dígitos del año. I. Ese para el año. Y como quiero el mes solamente sin el 0 adelante, le pongo una M. M para el mes. Listo. Cierro comillas, cierro paréntesis. Enter. He hecho la fórmula de Alex, ya que me la cantó antes de todos, ¿no? Listo, ahí está. Ahí está, por ejemplo, laptops. Si voy bajando, sale accesorios, impresoras. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora sí los puedo relacionar. ¿Ok? Ahora vamos a relacionarlos. Como yo tengo la key creada, y acá por si acaso sí existen valores repetidos, porque esta es una tabla de hechos. Entonces me voy a hablar de las relaciones y hago la famosa relación entre esos dos campos. Tomo la key que se encuentra acá y la key que se encuentra en este lugar. Y vas a darte cuenta que la relación sale perfecta. Entonces, para que tú puedas tener una relación entre dos tablas, cuando no hay nada en común, hay que aprender a buscar eso, ¿no? Yo te había preguntado, por ejemplo, hace un rato, ¿por qué campos se pueden relacionar? Y que acá la única solución era año y mes. Pero teníamos en este caso un campo más que no habíamos contado. Y este campo se puede haber utilizado siempre y cuando hubiéramos mapeado acá la tabla de productos. Porque la tabla de productos está acá mapeada. Mira, fíjate, esta es la tabla de productos donde está el accesorio de cada producto. ¿Ok? Y es por eso que podemos realizarlo. ¿Ok? Listo. Entonces, justo ya hemos terminado. Hay más cosas, por si acaso, que tengo que explicar sobre relaciones, ¿no? Porque tengo que indicarte cómo relacionar con tablas intermedias. Bueno, hay varios tics. Pero por lo pronto, esto es lo que te voy a dejar como una referencia para que tú puedas realizar tus cuadros, tus gráficos y todo aquello, ¿no? También se tiene que probar con algunos gráficos para ver si están funcionando o no. Y con eso podríamos concluir, ¿no? Pero ese es el tic mañanero. Recuerden que es algo puntual. Si se puede, si elijo detección automática lo haría. Obviamente, si tiene el mismo nombre, el mismo tipo, sí lo haría, ¿no? ¿Ok?